idea desde el punto de vista de atención médica y del paciente, y ustedes tienen la parte tecnológica de cómo lograrlo. Entonces, esa interacción hace que finalmente tengamos un proyecto exitoso como lo es hoy esta primera implementación. Hoy estamos en Pilar, en el Hospital Universitario Austral. Nos encontramos con el doctor Marcelo Rodríguez, director del Departamento de Emergencias. ¿En qué momento el hospital decide pensar y poner sobre la mesa, planificar la digitalización del paciente, la autoadmisión, la gestión de filas, el llamado en pantallas vinculado a la comunicación? La verdad es que estuvimos pensando, siempre teniendo el paciente como eje de nuestro trabajo, cómo hacer para mejorar la experiencia en el servicio de emergencias, ya sea desde el inicio de la atención o previo al inicio de la atención, que es cuando teníamos algunas dificultades con el acceso de los pacientes. Estos pacientes tenían la admisión manual, como en cualquier otra institución, donde tenían que enfrentar una cola para llegar al admisionista, presentar documentos. Entonces, toda esta serie de procesos quisimos facilitar para que el paciente tenga una experiencia un poco más placentera, empezando desde ese punto de inicio. Entonces nos planteamos cómo podemos hacer para que el acceso sea mucho más fácil, mucho más rápido, más ágil y no tenga un nivel de complejidad importante. Se implementó Vita hace muy poquito tiempo y esa experiencia empezó a cambiar. ¿Qué sucedió a partir de esa experiencia desde que un paciente llega a la institución? Más puntualmente acá en La Guardia. Bien, sí, implementamos Vita Emergencias, que era un anhelo importante y de mucho tiempo de tener una mejor historia clínica, mucho más ágil, tanto para el paciente, por sus prestaciones para el paciente, como para los médicos, enfermeros y todo el personal de salud que trabaja. Y logramos hacer una autoadmisión en unos tótems que tenemos en el ingreso, que se generó con un acceso muy seguro, donde el paciente coloca sus datos. Estos datos son chequeados automáticamente, tanto su cobertura como la persona misma, ¿no? La afiliación. Entonces, de esta manera la autoadmisión es muy segura, le va pidiendo información al paciente y le va dando información, ¿no? Entonces, a través de unas preguntas muy sencillas, uno puede determinar si un paciente tiene que ir a una sala de espera para pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, y estar un poquito más resguardado, o ir a otra sala de espera. Después de eso nos redirige nuevamente a el triage según la edad del paciente. Ya toma la edad como un parámetro, entonces dice vaya a tal lado, vaya a tal otro, para que el triage nuevamente sea adecuado para una persona adulta o una persona pediátrica, ¿no? Todo este flujo hace que el paciente se sienta más seguro en su andar inicial en la emergencia, a la espera de la atención. Y obviamente que esto toma en cuenta la gravedad del paciente, ¿no? Donde la autoadmisión ya nos saca al paciente que presenta algún síntoma más grave, no va a esperar o a estar en el triazo, sino que directamente lo llama para que lo atendamos más rápido. Hemos eliminado, por ejemplo, en el proceso anterior teníamos un altoparlante donde llamábamos al paciente por el nombre y apellido, sí, que era bastante, o sea, generaba un ruido en el ambiente, y estar atento al llamado del altoparlante, bueno, era engorroso. Entonces, todo esto generó una satisfacción, el paciente espera más tranquilo, va siendo informado de cómo es su proceso y es mucho más ágil, ¿no? Eliminó el cuello de botella de la admisión y el del triage por momentos. O sea, hoy no se está usando el famoso ticket. No, de hecho se eliminó el ticket también, entonces toda la información es digital, tenemos unas pantallas que son también bastante más amigables que antes, donde la información es más fácil de encontrarla. Y protegida también, porque se codifica esa información, no se llama directamente por nombre y apellido, sino que hay una combinación entre el nombre, el apellido y el DNI, que uno sabe que corresponde a uno, pero no queda expuesto el paciente en las salas de espera. Exacto, fue uno de los objetivos, tener una identificación
clara del paciente, pero resguardada del resto de los pacientes, proteger su identidad. Entonces, de esa manera logramos de que con unas siglas y unos números sepan a quién están llamando y no sepamos quién es la persona que está al lado, ¿no? Así que sí, también fue otro de los procesos que nos generaron una mejora en vez de escuchar por el parlante el nombre y apellido de alguien que no quiere. Metiéndonos desde el lugar del médico, ¿qué cambió? Porque también ahí se hizo un trabajo vinculado a la interconexión, ¿no? A estar conectado a Vita y a simplificarle el proceso al médico. Hemos dejado de tener que trabajar con diferentes pantallas para tener la historia clínica, para llamar al paciente. Entonces, con la nueva historia clínica, el médico directamente cliquea un botón y llama al paciente. Y de esta manera, el flujo es mucho más fácil para el médico, no se equivoca, el paciente sabe directamente a dónde dirigirse. Esta simplificación fue muy bien recibida tanto por los enfermeros como por los médicos, que también impactan este proceso. ¿Y el impacto, la carga a nivel administrativo? Ahí sí hubo un impacto notorio, donde hay mucha menor carga administrativa de parte nuestra, entonces hemos podido disminuir, de hecho, la cantidad de personas que atienden al público al frente de la admisión, porque no hace falta, ¿no? Hemos bajado casi un 70% del trabajo, que es un montón de lo que era la admisión previamente. Hace muy poco tiempo que se está trabajando con todo este nuevo circuito, pero ya tienen resultados, ya pueden ver KPIs, tienen algunos números o información que les valide todo esta transformación. Inicialmente sí, es muy poco tiempo, como lo decís, entonces es difícil comparar un año contra el otro, calendario, por así decirlo, pero en estos meses sí, esta primera etapa de la atención tiene mejores indicadores de satisfacción por parte de los pacientes. Entonces uno ve que es más fácil, que los comentarios son qué bueno que implementaron esto, qué bueno que no tengo que hacer tal cosa, la admisión, pasar por la ventanilla, tener que tener el carnet físico, etcétera, etcétera. O sea, fueron muchas cosas que mejoraron que el paciente se sienta mejor. Nosotros hoy somos partners de ustedes como solución tecnológica, pero ¿qué pensás que tiene que tener un partner para poder acompañarlos en el buen sentido en todo este recorrido? Aportan esa lógica, ¿no? del flujo de atención y el conocimiento de la parte más tecnológica, haciendo sugerencias sobre todo lo que vamos a cambiar, ¿no? Uno tiene una idea desde el punto de vista de atención médica y del paciente, y ustedes tienen la parte tecnológica de cómo lograrlo. Entonces, esa interacción hace que finalmente tengamos un proyecto exitoso como lo es hoy esta primera implementación. Creo que una de las cosas principales que se logró acá es el trabajo en equipo, ¿no? Uno creo que tiene que tener la capacidad de escuchar cuáles son los problemas que hay que solucionar, y creo que lo han hecho muy bien, y el de proponer soluciones que son viables para una institución. La misma solución que hoy implementan acá probablemente no sirva en la institución de acá al lado. Entonces, esa capacidad de trabajo en equipo, de escuchar, de empatía, de entender qué es lo que está pidiendo del otro lado y traducirlo a un idioma tecnológico digital, creo que hace que tengamos una muy buena asociación entre las dos instituciones. Para nosotros es un placer acompañarlos, es un placer aportar soluciones y ser parte, ser un pedacito de todo ese recorrido del paciente en cuanto a mejoras y a que el hospital tenga, ¿no?, soluciones de vanguardia y que el paciente se sienta con ganas de venir y que es bien recibido. Así que gracias por recibirnos a nosotros. Un placer.